Con la intención de inspirar a nuestros oyentes en la Semana Santa, la número 1, 99.1 FM y 1280 AM y la Z105.3 FM presentan a continuación La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, seguida por el Sermón de las 7 Palabras, presentado por el Padre Celestino Gutiérrez de la Iglesia de San Jude en Sarasota y el diácono Humberto Albia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy es Viernes Santo. Queremos hacer la transmisión de la Pasión del Señor de acuerdo al Evangelio de San Juan, para que ustedes, meditando en las palabras del Evangelio de hoy, mediten en sus corazones cómo Jesús ofreció su vida por nosotros y nosotros somos los beneficiarios de la salvación que Él nos otorga muriendo en la cruz. Con una gran fe y devoción asistamos a esta ceremonia. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y ahí entraron él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo que entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestran que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetada. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata.
Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes y de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino está dicho: soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se le llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, el sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó al costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemos, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la pasión del Señor que nos escribió el apóstol Juan, presente en aquellos actos, sí, presente vivo, no alguien que le contaran las cosas, nosotros también nos comprometemos con Cristo como el apóstol a transmitir a los demás lo que sucedió, que Cristo dio su vida en la cruz, que fue entregado por un juicio, acusado ante Poncio Pilato por los sumos sacerdotes y los fariseos que querían dejar a Jesús fuera de la historia. Pero así se convirtió Jesús, dando su vida en la cruz,
para ser historia de salvación para todos nosotros. Y esto es algo que debemos dar gracias a Dios en esta Semana Santa, especialmente hoy Viernes Santo. Gracias, Jesús, ofreciste tu vida en la cruz para salvarnos. Miren si tienen una cruz en sus casas y ante esa cruz se ponen de rodillas y digan: Jesús, te amamos, gracias porque te compadeciste de nosotros y como premio a tu sacrificio, Dios nuestro Padre nos da la salvación. Nos entregó aquí, a ti, que eres nuestro Salvador. Por eso siempre te adoraremos como el Hijo de Dios que nos salva. Y hay una cosa que meditamos conforme a las enseñanzas de la Iglesia. De tu costado que abrió un soldado con la lanza, salió sangre y agua. La sangre nos recuerda la Eucaristía, el misterio que tú revelaste a tus discípulos el día de Jueves Santo. Este es el cáliz de mi sangre. Pues bien, esa sangre que sale de tu costado nos recuerda la Santa Eucaristía, que es el alimento para nuestras vidas. Y el agua simboliza el bautismo. En el bautismo, por medio del agua, nacemos a una vida nueva. Y tú, Jesús, nos has dado nueva vida en el bautismo y nos has incorporado a tu Iglesia. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a estas verdades y así que tengamos la seguridad, mediante la fe que nos otorgas, de vivir siendo tus testigos en el mundo. Amén. Que Dios los bendiga a todos por participar en esta Semana Santa. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Mirándonos en derredor, y veremos con tristeza que nuestro mundo está inválido por el dolor. El sufrimiento humano es un hecho innegable. Querer desconocerlo es cerrar los ojos a lo evidente. Nadie se exime del dolor. Y Cristo, que vino a compartir con nosotros la maravillosa aventura de la vida, no fue una excepción. Desde niño supo el sufrimiento y lo guardó en el corazón. Había tomado sobre sus hombros la mayor parte de nuestros sufrimientos para cuando llegue el momento de sufrir, podamos preguntarle, podamos expresarle toda nuestra angustia, todo un río de incertidumbre y de confusión que nos ocasiona en vernos envueltos de sufrimientos inexplicables. Desde el altar de su suprema agonía, Jesús pronunció unas palabras reveladoras. En ellas parece encontrarse y concentrarse todo el dolor de la humanidad que sufre a través de los siglos. A nosotros nos llega como las 7 palabras. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que un hombre o mujer, niño o anciano, busca su bien olvidándose de los demás, está escuchando su egoísmo y casi siempre lesionando los derechos de estos hombres o mujeres. Persiguiendo bienes individuales o defendiendo los propios intereses, no siempre llegamos a percatarnos del mal que ocasiona a los demás. Esta palabra de Cristo, porque no saben lo que hacen, tal vez hay muchos que sí saben lo que hacen, aunque no logran totalmente medir las consecuencias. Podríamos decir, aquel que vende drogas en las escuelas no tiene la idea del mal que está haciendo, aunque ciertamente sabe que es algo malo e ilegal, pero no tiene a la vista los hogares destrozados, las vidas arruinadas desde su tierno brote
hasta su vejez, los crímenes, la esclavitud y las madres desgarradas de dolor. Todo esto y mucho más está afectando a su iglesia. Pero Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es duro, no podemos negarlo, y todavía podemos preguntarnos qué es más duro, perdonar o pedir perdón, reconocerse culpable o disculpar lo que hizo Jesús desde la cruz. ¿Serías tú capaz de implorar perdón para aquel que está viendo cometer un error? ¿Serías capaz aún de ir más lejos y pedir perdón a Dios por él cuando su error te esté lesionando, cuando obstaculiza tu crecimiento, cuando te quita el puesto o cuando te trunque el camino? Ojalá todo podemos decir, Padre, perdónalos y perdónanos cuando no sabemos lo que hacemos y también cuando lo sabemos. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar tenemos a un criminal que abre su corazón a la gracia y decide convertirse, cambiar y recibir la salvación. En segundo lugar tenemos a Cristo que sabe dar la mano al hombre caído que quiere levantarse, que le ofrece con el perdón todo el tesoro de su amor. Se necesita tener valor para decir, soy pecador, he hecho mal, estaba equivocado, pero al mismo tiempo se necesita tener grandeza para responder, no importa, olvídalo, ya eres mi hermano desde ahora, desde este momento. Mas para lograrlo se necesita sufrir, hacer como lo hizo Cristo, arrancarse del corazón y darlo a los más necesitados, a los marginados, a los solitarios, a los huérfanos, a los descarriados, en fin, todos que muestran en sus vidas el rostro doliente del Señor. Tercera palabra. He ahí tu madre. Esta palabra que Cristo pronunció con tanto amor y tanto dolor es un compromiso para todos nosotros. Cada mujer debe parecerse a María y cada hombre debe respetar en la mujer la imagen de María. La actitud maternal no es exclusiva de la mujer que da luz. Ser madre es dar vida, dignidad, seguridad, amor, y en este sentido todos tenemos el compromiso ineludible de construir, alimentar y acrecentar la vida. Con tristeza vemos cómo hay ruptura, distanciamientos y a veces división entre madre e hijos natural. Hace falta el encuentro, un encuentro de ideales, de afecto. Hace falta dar la mano, ayudarse y comprenderse. Jesús en la cruz necesitaba consuelo de su madre porque se encontraba agobiado y triste a pesar de todo eso. Él pensó en los demás, en aquellos hijos que están solos en el mundo y aquellas madres que han perdido sus hijos. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito angustioso puede desconcertarnos en primer momento. ¿Cómo es que Dios abandona a su Hijo amado? Dios no es un mal padre. No, dejó solo un momento a su Hijo para que pudiera comprender la suprema amargura de la soledad y entender a tantos hombres que la sufren, porque la dolorosa tragedia del hijo abandonado sucede a diario en la hija que sale embarazada, en el hijo que está envuelto en drogas, alcohol, pandillas, etc. Y los padres no quieren comprenderlo o aceptarlo. En esta soledad, en este abandono, Jesús crucificado tiene cabida para todas nuestras soledades, porque la soledad y el abandono no es solo de los hijos. También llevamos otras culpas de abandono. Hay hijos que abandonan a sus padres en la época cuando ellos tienen la más necesidad de compañía, por enfermedad, o porque están bien ancianos, o porque están en un asilo de anciano. Quinta palabra. Tengo sed.
Jesús también probó el tormento físico de la sed al expresar ese grito angustioso, «Tengo sed». Nos dijo todo lo que era este doloso sufrimiento. Pero Jesús sabía que había otra sed más abrasadora, sed de quien va por la vida sufriendo carencias elementales y de aquellos que suspiran incesablemente por lo imposible, por lo incansable. Hemos visto mucho más, pero nunca nos hemos dado cuenta que detrás de toda esa miseria existe una sed insaciable por la necesidad infinita del amor. Cristo se da cuenta de todas estas necesidades y en su calidad de hombre también sabe que hay muchos que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que claman por su libertad, de los que necesitan respeto para su dignidad, de los que son violados de sus derechos humanos. Nosotros mismos también estamos sufriendo en el secreto de nuestro corazón una de estas sedes, porque no hay nadie que nos deje de repetir ese grito desesperado de Jesús: tengo sed. Sexta palabra: todo está consumado. Tenemos todos una misión que cumplir en nuestro paso por esta vida. Cuando Cristo llegó al final de su existencia, pudo decir: todo se ha consumado. A Él sí pudieron hacerle el elogio máximo que se le puede hacer a un ser humano: todo cuanto hizo, lo hizo bien. Cumplir nuestra propia misión presupone para cada uno asumir un trabajo no siempre fácil, no siempre satisfactorio y casi siempre más grande que nuestras propias espaldas. No podemos dejar nuestro lugar a otro, porque el otro tiene ya su propia tarea y lo que nosotros dejemos de hacer quedará faltante, quedará inconcluso en el complejo tejido de la vida. Cada día tenemos que repetir a conciencia las palabras de Jesús: todo está cumplido. Muchas veces el cumplir exige sacrificio superior a nuestras fuerzas, pero allí está siempre Cristo para darnos fuerza, para darnos aliento. Séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue la última palabra de Jesús, la definitiva, la del final. Algún día tendremos que repetirla, aunque muchos tenemos miedo a morir. No podemos negarlo ni tampoco evitarlo. La muerte es una mezcla de certeza y de incertidumbre que empaña toda nuestra vida. Pocos son los que se han integrado bien en sus vidas la realidad de la muerte. Pero desde la cruz, Jesús nos dio una clave. La incertidumbre se acaba cuando se entrega la vida. En tus manos, Señor, te entrego mi vida. No es preciso esperar que llegue el último día para entregar la vida. Se puede hacer hoy mismo. Hoy vivirás día tras día en esa actitud de donación, de dedicación, de servicio que dirige a toda nuestra actividad a gastarse y desgastarse al servicio de los demás. En tus manos encomiendo mi vida, una sabia decisión que puede hacerlo cualquiera. Y si bien hay unos que son llamados a una entrega radical, total y dolorosa de la muerte, el paso a la eternidad queda siempre como un desgarramiento y permanece envuelto en la incertidumbre de momento. La muerte de Cristo fue dolorosa en extremo, más que cualquiera de nosotros que pudiéramos pasar. En el extremo tenemos una esperanza y Él nos dará la mano en el momento decisivo y nos conducirá a su reino a través de la resurrección. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Vengo a poner mi vida entre tus manos, a entregar mi vida, mi dolor, mi anhelo. Hoy te entrego mi ser, mi vida hasta el final, con sus momentos dulces y horas amargas. Contigo y para siempre, quiero repetir las palabras que le dijiste al Padre: en tus manos encomiendo mi vida, para que se cumpla en mí según tu santa voluntad. Amén. Soy el diácono Humberto Albia de la Iglesia San Judas en Sarasota, Florida, y le deseo a ustedes una feliz resurrección del Señor. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor.